sonríe ante el estímulo, se emociona cuando escucha la voz del cuidador principal, ya sea de la mamá o cualquier cuidador principal. Eso es un síntoma que tenemos que tener en cuenta. No diagnostica autismo, esto es muy importante saberlo, no te da diagnóstico de autismo, pero te dice, tienes que vigilar. Las fallas a nivel de interacción social, ¿no? Cuando le dicen, no sé, Pedrito, ven, no hay atención al llamado. Cuando le dicen Pedrito, mi amor, o cualquier sobrenombre que le tengan al bebé, no voltea ante el llamado de la madre o ante el llamado de su cuidador principal. Nada de esto aislado te da un diagnóstico, pero todo esto puntualmente te dice, hay una bandera roja, tenemos que actuar. Qué bueno, cada vez hay más especialistas y eso es maravilloso, pero ¿cuál es mi primer contacto? ¿A quién tengo que buscar yo como mamá? Como mamá siempre les recomiendo, busquen un especialista en autismo. Esto es una realidad y se tiene que hablar. No nos gusta que nos digan que nuestro hijo va a tener una condición de por vida, o sea... Es que es muy difícil de aceptar. Hola, ¿qué tal a toda nuestra hermosa comunidad de Mamá con Tenis? El día de hoy vamos a tocar un tema que muchas y muchos de ustedes nos pidieron y es por eso que el tema de este día es el autismo. Así es, y para eso invitamos a una gran doctora especialista en autismo y TDAH. Ella es la doctora Adriana Mendoza. Doctora, qué gusto que nos acompañes. Gracias por venir a darnos un poco de luz, a darnos un poco de información o mucha información en un tema que la verdad estamos todavía, aunque se escucha más y la palabra incluso hasta ya socialmente es popular, no sabemos en realidad casi nada del autismo. Sí, es así, de verdad que sí. Y muchísimas gracias por la invitación. Me encantan estos espacios porque dan oportunidad de que la gente entienda, conozca y se empoderen más sobre el diagnóstico como tal de autismo. Doctora, ¿qué es el autismo? Mira, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Para empezar tenemos que definir qué es un trastorno. No es una enfermedad, se habla ya más de condición, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo que se aparece durante los primeros 3 años de vida del paciente y abarca todo el ciclo vital del paciente, es decir, desde que cursa o desde que se diagnostica con autismo, va a cursar con este diagnóstico durante toda su vida. No es algo que se cure. No se cura, pero sí puede llegar a mejorar muchísimo el paciente de acuerdo al abordaje que se dé, tanto médico como terapéutico, como biológico, como 1001 tipos de abordajes que están ya, muchos inclusive están ya avalados como tipo terapia ABA, tipo terapia Denver, va a depender mucho qué es la necesidad del paciente, cuál es la intervención que se debe dar al paciente y cómo responde el paciente. ¿Cómo me doy cuenta si un bebé, porque si dices que de los 0 a los 3 años, pues son bebés todavía, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuáles serían algunos síntomas o signos de que yo diga, híjole, podría ser que mi hijo tuviera esta condición? Ok, desde el punto de vista clínico, cuando hablamos clínico son los síntomas, lo que tú ves a simple vista, que no es ningún laboratorio, ¿no? Algo que tú ves el bebé y dices, aquí pasa algo raro, ¿no? Lo primero que tenemos que ver en un bebé es a partir de los 2 meses que empieza con la sonrisa social, ¿no? Es un bebé que hace una sonrisa social, sus cuidadores principales cuando se le acercan trata de buscarlo, trata de guiarse con sonidos, sonríe ante el estímulo, se emociona cuando escucha la voz del cuidador principal, ya sea de la mamá o cualquier cuidador principal. Eso es un síntoma que tenemos que tener en cuenta. No diagnostica autismo, esto es muy importante saberlo, no te da diagnóstico de autismo, pero te dice, tienes que vigilar, algo puede estar pasando, ¿no? También tenemos estos bebés que son en extremo, o en extremo irritables o en extremo pasivos, ¿no? Que tú dices, no, mi bebé es perfecto, un bebé nunca molesta, nunca llora, nunca pide, nunca nada, o todo lo contrario, esas mamás que dicen, no, o sea, estoy agotada, todo el tiempo es llanto, no duerme, todo el tiempo necesita estar en movimiento, ¿no? Entonces, estos dos extremos también es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Vuelvo, insisto, no te da el diagnóstico de autismo, pero sí te dice, ojo, hay una bandera roja, ¿no? Cuando empieza la parte del balbuceo, las primeras palabras, aquí es donde viene como un punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que es aproximadamente a los 18 meses ya debemos tener palabras, ya debemos caminar, ya debemos tener una independencia relativa, ¿no? Entonces, en este momento es donde se evidencia todavía mucho más las fallas a nivel de interacción social, ¿no? Cuando le dicen, no sé, Pedrito, ven, no hay atención al llamado. Cuando le dicen Pedrito, mi amor, o cualquier sobrenombre que le tengan al bebé, no voltea ante el llamado de la madre o ante el llamado de su cuidador principal. Cuando empieza con los juegos de construcción, generalmente son juegos de construcción muy repetitivos, es decir, siempre alinean o apilan o juegan de una misma manera.
Como que son muy organizados, Sí. se podría decir, o sea, llamativamente organizados. Esa es la palabra, me encantó la palabra que acabas de decir, llamativamente organizados, que tú dices, pueden jugar van a hacer los niños la fila porque van a entrar al autobús. Ok, está bien, pero cuando tú ves que organiza todos los peluches o por colores, o por tamaños, o por texturas, ¿sabes? O que tú dices que siempre, cada vez que va a jugar, primero los alinea de una forma muy consecutiva, ¿no? Siempre pone primero, por decirte, los marrones, después los rojos y después los verdes. Por poner un ejemplo, y siempre lo hace de forma repetitiva y constante, muy llamativa, ahí tú dices, algo está pasando en este neurodesarrollo, no lo está haciendo de una forma adecuada y tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Nada de esto aislado te da un diagnóstico, pero todo esto puntualmente te dice, hay una bandera roja, tenemos que actuar. Oye, y en conjunto, por ejemplo, dices tú, a mí me llama la atención porque yo tengo un hijo hiperactivo con déficit de atención. Y algo, en un principio, no dormía, era demasiado irritable, que estaba todo el tiempo despierto. Bueno, durmió una noche completa hasta que cumplió 2 años. Y yo era mi primer hijo, entonces yo creía que era normal. Yo creía que era normal, obviamente, pero entonces hoy que dices eso, de repente, pues, fue hace más de 17 años, o sea, no había como tanto información. Sí, claro. Nunca me pasó a mí por la mente que pudiera tener algún problema de neurodesarrollo, o sea, jamás. Sí. Pero sí me llamaba la atención que todo el mundo decía, no, pero va a dormir como a los 6 meses, a los 7, a los 8, a los 10, al año y medio, a los 2 años y mi hijo no dormía. ¿Hay diagnósticos que se pueden confundir? O sea, Sí. porque esto que me estás diciendo a mí me suena y mi hijo Y no pues es eso, no ¿no? tiene una Autismo. condición. No tiene la condición de autismo tu chiquito o tu adolescente ya, ¿no? Pero está catalogado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ahí compartimos como muchas cosas, ¿no? Síntomas. Desde el punto de vista, como lo acabo de comentar, la parte sintomática, que tú lo ves. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? A nivel de juego, a nivel de comportamiento, a nivel de interacción social. Generalmente son chiquitos que tienen una motricidad fina muy desarrollada. Cuando tú le dices, no, doctora, o sea, agarra el guisante así y hace la pinza perfecta, ¿no? Pero si lo llevo al parque, le cuesta subir escaleras, no le gusta la resbaladilla, no se monta en el columpio, pareciera que no se ubica en el espacio, ¿no? De los juegos en general. Entonces, casi siempre son chiquitos que la motricidad fina es muy buena, o sea, es perfecta prácticamente, pero la motricidad gruesa tiene todas estas alteraciones por la praxis. Es decir, cuando necesito hacer una actividad, como es subirme a la resbaladilla, ok, tengo que pensar cómo voy a alternar mis pies para subir las escaleras, cómo me voy a sentar, cómo me voy a aventar. Entonces, toda esta parte de planificación en ellos siempre tiene algunos bemoles. Entonces, cuando tú ves los chiquitos, no, es que pareciera que como que no se halla, ¿no? O vienen todas estas cosas, no, es que es un poco más lento que los demás, ¿no? Estas cosas que veníamos hablando antes. Sí. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta. Híjole, pero qué difícil, porque bien dicen, ¿no? Que de entrada no puedes comparar a tu hijo con otros niños. Luego, entre un hijo y otro, te dicen, no compares porque cada uno tiene un desarrollo distinto. O si es tu primer hijo. O si es tu que primer sientes hijo. que todo es normal porque pues eres primeriza. Espérate, o es Y hijo dices, de pandemia. Hijo de pandemia, sí, pues no socializa porque pues estuvo en la casa. Entonces hay como tantos factores a tomar en cuenta y a mí me llama mucho la atención el tema, en el tema del autismo, cómo ustedes lo catalogan como espectro. Y espectro significa, me imagino que niveles, ¿no? Y esos niveles de una persona que tenga el autismo funcional y un autismo que de plano sí requiera pues, cuidados como mucho más especiales, que a lo mejor no sea tan fácil incluirlo en las labores, digamos, cotidianas o meterlo a la escuela tradicional. Platícanos un poco justamente de este espectro autista. Sí, se habla del espectro porque va, hazte de cuenta, y al principio se mostraba como si fuese un arcoíris, ¿no? Que hay como una diversidad de tonalidades, hay una diversidad desde el más oscuro hasta el más claro, ¿no? Esto antes del 2013, que fue como la nueva reclasificación que se hizo, se hablaba de autismo leve, moderado y severo, ¿no? Y ahí estaba fuera el TDAH, fuera el síndrome de Asperger, fuera el síndrome de Rett, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando en la nueva clasificación se habla de autismo grado 1, grado 2 y grado 3, ya, no hay más. Ya, no severo, No hay más. 1, 2, 3. Okay. No, Okay. 1, 2, 3. O sea, Ok. ¿ok? Está Entonces, bien, porque le quitas también carguita. Sí, maravilloso. Más o sea, como sencillo. papá. Claro. Sí, gracias. Sí. Entonces, ¿por qué se habla de espectro, no? Porque tú puedes tener un chiquito en el cual se diagnostica autismo grado 1, ¿no? Que es, digamos, el más leve. ¿Cómo es? Para irlos llevando. ¿Cómo es? Se clasifica de acuerdo al nivel de la intensidad de atención que necesite.
Ya. Necesito mucha atención a nivel social, necesito mucha atención a nivel cognitivo, necesito mucha atención a nivel de lenguaje. No, si necesito mucha atención es el nivel 3, moderada atención, nivel 2, casi no atención, nivel 1. Generalmente los nivel 1 son los que llamaban antes síndrome de Asperger, ¿no? Okay. Que sí necesitan apoyo, pero no lo necesitan en el sitio, es decir, no necesito tener mi tutora Exacto. en el momento. Puedo andar en un ambiente regular y tengo apoyos externos, ya. ¿no? El tipo 2 es que, bueno, necesita como un apoyo ahí entre que constante, pero hay ciertas cosas que me retiro como maestra sombra o como tutora que tú lo puedes hacer. Y el tipo 3 es lo que antes se llamaba autismo severo, que es constantemente para todos sus desenvolvimiento en cualquier área de su vida va a necesitar un apoyo de forma constante. Entonces, ¿por qué? O sea, necesita tener a alguien siempre. Hay que ir a un lado apoyando, ¿no? Apoyando. Okay. Entonces, ¿por qué se llama espectro? Porque tú puedes tener cualquier nivel de autismo y puedes cursar por todos. Okay. ¿No? ¿Esto de qué va a depender? Tú puedes diagnosticar a un chiquito, por decirte, nos llegó 3 años, 2 años y medio, autismo grado 1. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene ciertas palabras, su área de interacción social es limitada, pero logra, ¿no? ¿Okay? Este chiquito, pongamos el ejemplo, nunca recibió atención, nunca recibió terapia, nunca recibió atención ni médica, ni terapéutica, ni neurológica, ni ningún tipo de atención. Entonces, obviamente, mientras viene en la curva del neurodesarrollo, que es la edad, a los 2, a los 3, a los 4, las demandas sociales, las demandas cognitivas, las demandas académicas van a ser mucho mayores. Entonces, las deficiencias que va a tener este niño o la disparidad entre un niño de su edad sin diagnóstico y este chiquito con diagnóstico van a ser todavía mucho más grandes. Se va a disparar. Porque no recibió las atenciones necesarias, no recibió todo este proceso de ayudarlo a madurar y consolidar estas bases para lograr todo lo que necesitamos, que es la parte cognitiva, social, lenguaje, O sea que etc. lo que me estás diciendo es que la detección temprana y oportuna es básica y elemental para tratarlo, detenerlo y un poco enseñarle a tu hijo a vivir con esta condición. O sea, si no se detecta y si de repente, no sé, a mí me pasaba con Rocco, justo estaba viendo varias series que trataban el tema del autismo que, bueno, no sé, desde un lugar de ignorancia, pero pues yo las veía un poco como, porque pues por ahí aprendía, ¿no? Y me daba cuenta que había situaciones en específico que uno puede tomar como, ay, es berrinche de mi hijo. Sí. Por ejemplo, mi hijo lo metías a la regadera y odiaba el contacto de las gotas en su cuerpo, pero a tal punto que gritaba como si lo estuvieran acuchillando, o sea, de verdad era muy llamativo. Luego estaba aprendiendo a caminar y se quitaba un zapato y un calcetín siempre en el mismo pie, entonces lo llevé al ortopédico y me dijo, no, están sus huesos perfecto. Y tenía como ciertas mañas y como manías y como cosas y conductas que yo decía, híjole, y entonces a la par veía yo estas series, ¿no? Y decía, ay, caray, ¿no será? Y entonces le hablaba a la maestra y le decía, oye, ¿tú ves algo? Claro, porque sí, no, se te empiezan a aprender. Y aparte todas, cuando vemos algo raro, nos metemos a internet. Por supuesto. Y a veces está peor, porque tu mente vuela, porque lees cosas de más y dices, no, ya Pero tiene. entonces, si tú tratas esta condición como un berrinche, algo tan sencillo como no le gusta la regadera, pero pues lo tienes que bañar. O sea, entonces, y lo obligas. Pero también son etapas, tengo entendido que eso puede, o sea, si no lo tratas de la manera correcta y si se trata de autismo, o sea, eso puede generarles después como traumas y como complicaciones. Yo no diría como traumas y complicaciones, diría que si tú no abordas las áreas que tu hijo necesita ser trabajadas, estas áreas no van a alcanzar la madurez necesaria para seguir montando las habilidades superiores hasta llegar a la habilidad, la última, que es lenguaje, independencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos este chiquito en el ejemplo de tu hijo, no le gusta la regadera, no le gusta la calceta y el zapato, entonces ahí, ¿qué pensaría yo? De instancia, aquí hay algo sensorial. Tenemos que trabajar el área sensorial porque esto después va a repercutir en alimentación, en socialización, en interacción. Entonces trabajo mi área sensorial, ¿no? Y de aquí hago lo que se llama una dieta sensorial, lo expongo, le hago sus terapias, todo para que empiece a tolerar el agua, para que empiece a tolerar la calceta con el zapato. Mi función es que tolere el agua. No, mi función es que su nivel de alerta táctil en él, que está con una hiperreactividad porque el agua la siente como agresiva, bajar ese nivel de alerta táctil y empezar a modular todos los demás sentidos, de manera que él empieza a sentir todo como debería sentirse, no en hiper o no en hipo. O sea, no obligarlo.
O sea, no obligarlo y no pues como dices, imponérselo. trabajar el área sensorial. Trabajar Yo el me área quiero que regresar un necesita. poquito, perdóname, doctora, pero Échale, me quiero échale. regresar precisamente, platicamos de los síntomas, ¿no? Sí. Estamos platicando de los síntomas. Ok, ahí hay síntomas, ya dijimos que una cosa se puede de repente confundir, pero entra dentro del mismo neurodesarrollo, entonces es como parte del tronco común, ¿no? De estos síntomas. ¿Qué hago yo como mamá? ¿A quién busco? O sea, porque de repente, pues, qué bueno, cada vez hay más especialistas y eso es maravilloso, pero ¿cuál es mi primer contacto? ¿A quién tengo que buscar yo como mamá? Como mamá siempre les recomiendo busquen un especialista en autismo. O sea, Te lo yo- digo yo como pediatra que soy. Pero, por ejemplo, si yo no sé qué es autismo, o sea, si yo, por ejemplo, lo veo, le digo al pediatra, oye, noto que mi hijo tal, porque también te voy a decir una cosa, de repente los pediatras, ya ahora es diferente, es que yo, acuérdate que ya vengo de la vieja escuela, sí. Pero antes, pues los veían cada vacuna y cada era como más esporádico, y entonces, pues, que no hay ni un nexo, ni un nada. Fíjate que una de las cosas que a mí en lo personal pues me pasó, ¿no? Cuando yo hice pediatría, primero hice por supuesto mi residencia de pediatría, duré pocos años ejerciendo como pediatra nada más, después me especialicé en autismo. Cuando yo hago la especialización en autismo y TDAH, yo dije, Dios santo, ¿cuántos niños con autismo me pasaron así? Y ni cuenta. Y yo decía, no, bueno, sí tiene una conducta como extraña, pero no importa. Capaz es forma de crianza, capaz es maña. Es que claro, ¿no? son tantos factores. Entonces, tantas cosas. ahorita Sí. que ya tengo como esta experiencia, como ya este, ¿cómo diríamos? Este manejo, ¿no? Esta sutileza del ojo clínico que ya tú dices, mira, por aquí va la cosa. Yo digo, wow, ¿cuántos pacientes los pasé de largo? O sea, así como en Monopoly, go. Sí, sí. Y así, ay, Váyase a otro, comer. ay, hay otro. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Si de repente dicen, bueno, no sé qué pasa, pero algo tiene mi hijo, busquen un especialista, ya sea en neurodesarrollo, Ok. ya sea un neurólogo o ya sea un especialista en algo, pero de neurodesarrollo, ¿no? No es lo mismo y personalmente me pasa mucho. Yo, inclusive hasta la actualidad, no veo de forma igual a un paciente con diagnóstico a uno sin diagnóstico, ¿no? Yo muchas veces las mamás me dicen, no, le hicieron tantos exámenes y me dijeron que no había nada. Mándamelos, por favor. Mándamelos. Claro. Y cuando yo veo, no, mira, tu hijo tiene, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Cuáles son los síntomas de tu hijo? ¿Qué diagnóstico tiene tu hijo? Entonces, este valor no está normal, este valor no está normal, este valor no está normal. Cuando lo examino digo, esto no está normal, a pesar de que si yo veo ese mismo examen con esos mismos valores en un niño sin diagnóstico, yo diría, tranquila, No pasa vamos nada. bien, no pasa Sí, nada, sí, ¿no? sí. Igual ciertas conductas, ¿no? Que a veces tú las ves, como lo que comentabas tú hace poco, puede ser, nada, un ataque de malcriadez. Todos pasamos por eso, ¿no? Eso sí, Los terribles eso dos. sí. O sea, Sí, también sí, hay que sí. entender, y una de las cosas que Sí. siempre abogo es primero la edad, el niño, y después viene más atrás, por allá, el diagnóstico, ¿no? Ya. ¿No? O sea, tiene 2 años, se tiró al piso, no quiso compartir los juguetes con nadie. Por favor, tiene 2 años. Empecemos Exacto. por la edad, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. 2 años, obviamente el mundo es mío, soy yo el rey del universo, Sí, no quiero sí, nada sí. con nadie, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. obviamente no va a querer compartir, voy a ser egoísta, bla, 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 ¿no? No significa que porque tengo autismo estoy teniendo estas conductas, ¿ves? Igual pasa en la edad de la adolescencia, que muchas veces dicen, no, es porque tiene autismo, no, es porque es adolescente. Sencillamente Claro. es porque es adolescente, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas no las podemos dejar por fuera. Ahora bien, ¿qué sí yo les diría a las mamás, ¿no? Que tuvieran como muy en cuenta? Está algo que fue un estudio que hizo la doctora Lorna Wynn. Ella tomó los estudios de Hannah Asperger y del doctor Leo Kanner, que fueron como los pioneros en estudios de autismo. Y ella sacó lo que se llama la triada de Lorna Wynn. La triada de Lorna Wynn son 3 características que son, pero fundamentales de entender en cuanto a si hay o no hay autismo, ¿no? Ya. Es 1, alteraciones del lenguaje. Y cuando hablo de alteraciones del lenguaje, siempre le digo a las mamás, no es solo que hable o no hable. Puede hablar, puede tener 100 millones de palabras. ¿Cómo las usa? ¿Qué tonalidad usa? ¿Qué función le da la palabra? Realmente es un lenguaje, como se llama, pragmático, es decir, funciona el lenguaje, logra comunicar lo que quiere, utiliza las palabras adecuadas en el momento, el tono adecuado. Porque muchas mamás llegan a la consulta, no, pero es que hable, ¿cuántas palabras dice? Uf, Todas. todas, ajá, pero ¿cómo dice? Mesa, vaso, lápiz. ¿Ok? ¿Te formo oraciones? Sí, en tercera persona. Adriana quiere agua. ¿Ok? ¿Está un lenguaje funcional realmente? ¿Es un lenguaje con toda la sintaxis adecuada? Entonces no es solamente el tener las palabras, es cómo lo usas y la funcionalidad del lenguaje. Y también no podemos dejar por fuera algo muy característico en ellos, que es la tonalidad, la prosodia, el cantadito que ellos llegan a tener, ¿no? Cuando tú dices, mira, hay un cantadito ahí como que, ¿no?
entonces también lo tienes que tomar en cuenta. Esto es muy, muy importante. Híjole, es que son cosas tan sutiles que y que puedes creer que son características, Por ¿no? eso. Por ejemplo, mi hijo, ay, perdóname, mi amor, le gustaba mucho hablar en tercera persona. Apenas voy captando ahorita, o sea, ahorita 17 años después, platicando con la doctora, él hablaba, y esta comida es para Josecito. Y hoy Josecito no va a comer. Y hoy Josecito, y Josecito, y Josecito, y Josecito. Y se me hacía muy chistoso. Sí. Era así de, pregúntale a Josecito, ¿a dónde vamos a ir? Exacto. O sea... Sí. Entonces hay cosas que incluso te pueden parecer hasta graciosas, que es cuando... Y hasta tiernas. Pues, y hasta tiernas. Qué lindo. ¡Ay, qué lindo! Habla en tercera persona. Pero bueno, hoy, y yo te voy a decir una cosa, no tengo mucho estudio, obviamente, tengo un poco de estudio sobre el autismo, casi no conozco, pero hoy que dices eso es la primera vez que lo escucho. Sí. Nunca había escuchado, o sea, como que hay otras, había oído lo de apilar las cosas, el caminado de puntitas. También, es que si nos vamos, la verdad, hay 1000 síntomas. O sea, si te pones a nombrar cada uno, son muchísimos. El detalle es que siempre hay que enfatizar que un síntoma aislado no te da el diagnóstico. Exacto. Es como la suma de todo, más, vuelvo e insisto, la parte de la triada del Orna-Wing. A ver, hablamos del lenguaje. La interacción social. Interacción social es fundamental, porque tú puedes tener un TDAH y no te afecta como tal en la interacción social general. Es decir, puedo tener amigos, puedo hacer amigos, de repente me peleo con ellos porque me frustro fácil, de repente me peleo con ellos porque no, o sea... O porque se les olvida contestarles el teléfono. No llevo el ritmo, ¿sabes? Del juego, me aburrí, ya qué fastidio, no sigo, ¿no? Y porque siento en los casos que he conocido que de repente hay una, no sé si se llama inhabilidad o dificultad de leer las emociones de las otras personas. O sea, y me pasó una vez con un chiquito que llegó y le dijo a Pato, ay, y entonces tú eres el papá de Oda, ¿no? Y no se lo dijo mala onda, o sea, pero se lo dijo, y entonces todo el mundo se atacó de risa. Y él no entendió por qué la gente se atacaba de risa, porque él lo estaba diciendo en serio, porque claro, lo veía más alto, lo veía con su barbita, y entonces cualquier otro niño de esa edad como que cacha de que no, o sea, son pareja, ¿y cómo lo va a decir que es el papá? Pero él no lo lee, y encima cuando todos se rieron de, ay, qué buena salida, qué simpático, él no entendía nada, y entonces recuerdo que como que se congeló y como que se frustró y fue de, pero porque todo lo toman literal, no sé si todos, pero algunos es como que haces un doble sentido, una broma, y es como que lo toman literal y no, pero ¿por qué? Yo no quise decir eso. Y entonces yo creo que eso socialmente debe ser algo, si no lo manejas bien, como bien frustrante. Sí, o sea, ellos tienen la dificultad, no es como nosotros, pues, o las personas sin diagnóstico. A ti no te enseñaron, mira, si alguien se pone así, es que está aburrido, ¿no? Claro. Si alguien que... es que ya no quiere seguir hablando, ya tú como que lo vas cachando, ¿no? Sí. Con ellos no, con ellos hay que ser muy explícitos. Inclusive hay terapias especialistas, o sea, terapias que se enfocan, ¿no? Tipo método Pierce, que te manda videos y como que exageran todas estas actuaciones, ¿no? Son videos exagerados para que, ok, ya sé que cuando hagan este tipo de gestos podría significar tal o cual situación, ¿no? Entonces en ellos sí hay que ser como mucho más explícitos en esto, sí les cuesta mucho más descubrir como este doble sentido, como estos gestos que pueden ser a veces muy sutiles y que uno lo puede cachar como quien dice en el aire, lo agarraste en el aire, claro. ¿no? Pero para ellos es como que la parte literal. Y viene el tercer punto, que son muy ritualistas, son muy literales, son muy cuadriculados, son muy metódicos. Entonces, cuando tienen que se llama rigidez de pensamiento, que también está metido en un punto del Orna-Wing, ¿no? Fíjate cómo nos hemos llevado con los puntos del Orna-Wing. Entonces, tú dices, aquí algo pasa, ¿no? O sea, rigidez de pensamiento puede ser tan sencillo como, me gusta vestirme de negro y no hay manera que yo me ponga otro color. No porque tenga aversión al color, sino sencillamente me gusta. Y no lo voy a cambiar. Me gusta sentarme en esta mesa con el plato rojo y con la cuchara azul, ¿no? Y siempre voy a comer con el plato rojo y la cuchara azul en este puesto de la mesa. O me gusta bañarme de cierta manera, o me gusta sentarme en tal lugar en el salón, ¿no? O me gusta hacer como una rutina, lo que se llama descripción de trayectorias, ¿no? Llego al colegio y primero, no sé, paso por la dirección, después voy al árbol
número 3 y después me voy a mi salón, ¿no? Entonces esto se llama como esta descripción de trayectorias. Aquí es donde viene toda esta parte de rigidez, ¿no? Que siempre hacen las cosas de una forma metódica, de una misma manera, entonces siempre es como repetitivo y esto puede extrapolarse a cualquier área, en el área social, en el área de alimentación, vestido, académica, cualquier área. Entonces cuando tú ves esto, tú dices, ojo, ¿no? Cuando tú ves estas 3 y que las 3 se juntan, tú dices, definitivamente aquí hay algo. No te estoy diciendo hay autismo, pero sí definitivamente hay un marcado trastorno del neurodesarrollo que tienes que estudiarlo más a fondo, ¿no? Hay muchas pruebas en las cuales tú puedes, de acuerdo a lo que tú estés buscando, ¿no? Las pruebas se pasan primero de acuerdo a la edad del paciente. Definitivamente tenemos que tomar muy en cuenta la edad. Segundo, también de acuerdo al nivel del lenguaje que tenga. Porque si no, yo puedo pasar una prueba que está muy alto en lenguaje y voy a penalizar demasiado a este niño porque no tiene las habilidades del lenguaje como tal, ¿no? Y también vamos a ver el nivel de actividad o el nivel de atención que tenga este paciente, ¿no? Muchas pruebas a veces se pasan en cuanto a el grado de inteligencia. Muchas mamás, y ¿te acuerdas lo que hablábamos minutos antes de comenzar? Muchas mamás dicen, bueno, pero es que es súper inteligente, se aprendió todos los nombres de todos los aviones. Eso es culpa de Hollywood un poco, porque Hollywood nos ha enseñado en sus producciones que el autismo, que me imagino que lo hacen a modo de inclusión y de, ¿no? Pero que el autismo va de la mano con inteligencia sobresaliente superior, sí. Y que son superdotados y no necesariamente. A veces sí ven otros aspectos como más claramente, pero hay otras veces que pues nada más tienen una condición y punto. 1, 2, 3. Mira, ¿no? Eso básicamente se va a saber, o sea, se ve reflejado en que cuando tenemos autismo, muchos de los chiquitos o de los adolescentes o las personas que cursan autismo, sobre todo los de grado 1, ¿no? Tienen un hiperfoco, es decir, una hiperatención, una atención fija en algo, atención al detalle. Y ahí es cuando no es que tengan un nivel de inteligencia superior, sino sencillamente les gusta el tema, no sé, de las guerras. Ponte. Y se puede saber de la primera, de la segunda, de la Guerra Fría, de la Guerra de Corea, de la guerra de ahorita, de la guerra que pasó hace 50.000 millones de años, y te sabe el detalle a la perfección. ¿Por qué? Porque es un tema que le apasiona. Claro. Entonces se van al detalle, cosas que nosotros, bueno, vamos como que, ok, ¿qué pasó? ¿Entre qué países pelearon? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pasa un poco también en el déficit de atención, ¿no? Sí, también pasa mucho. Entonces, realmente no es que tengan una inteligencia superior, es que hacen de su tema de foco, de su tema de interés, es la palabra, gracias, hacen como una investigación mucho más y por eso tú dices, wow, exacto, wow, mira sabe? Todo lo que sabe, ¿no? Claro. Ok, bueno, ya que tienes esta triada, que tú como médico ya la tienes, ya la sabes, ¿cómo hacen los exámenes? ¿Son visuales? ¿Son en escritura? ¿Son de movilidad? O sea, ¿cómo son con electrodos que te pegan hacen un mapeo cerebral? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Está la parte, digamos, neuropsicológica y está la parte médica, ¿no? Okay. Vamos a dividirlo así. Cada uno, yo digo que esto es un matrimonio sin derecho a divorcio, ¿no? Exacto, tienen que ir juntos de la mano. O sea, tienen que ir juntos de la mano, o sea, aquí no hay derecho. Para tener un diagnóstico certero, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, desde el punto de vista neuropsicológico, ¿cuáles son las pruebas avaladas a nivel mundial? Pues el A22. El A22 es una prueba que es totalmente estandarizada con unos materiales demasiado específicos. O sea, hasta tú cuando te certificas tienes que comprar como tu kit completo, ¿no? Donde vienen exactamente y las instrucciones son extremadamente claras. Repite 2 veces, espera tanto tiempo, si no, repite 3 veces, si no, dile a la mamá que intervenga, ¿no? Entonces, como muy estandarizada este tipo de prueba, ¿no? Esta nos dice a nosotros qué riesgo hay de que presente el diagnóstico o qué tanto puntúa para cursar con el diagnóstico, ¿no? Yeah. Está la prueba que se llama CARS-2. Esta prueba es una prueba como una entrevista, ¿no? Son 15 preguntas, cada pregunta se evalúa del 1 al 4, mientras más comprometido en forma negativa esté, más puntos tienes. Es decir, ¿su niño actúa de forma adecuada en comparación con los niños de su edad? Sí, 1. Okay. Ah, bueno, no, a veces sí, a veces no, 1.5. No, definitivamente sí hay una gran marcada. Bueno, entonces puntúas 4. Esta es otra prueba que de acuerdo a la puntuación que tú saques, te va a ir clasificando en qué nivel de autismo estás. Okay. Y está el ADR. El ADR es la entrevista hacia los padres. Es una entrevista que se hace que es súper larguísima, ¿no? Y también te da un punto de corte, ¿no? Okay. Lo bueno del ADR, que a mí me gusta mucho, es que no solamente te habla de ahorita, por decirte, si se lo hacemos a un adolescente de 15, 16 años, no nos va a evaluar ahorita, sino también nos pregunta
a los padres, cuando tenía 2 años, cuando tenía 3 años, hacía esto, hacía... Entonces ahí es donde tú dices, mira, si realmente en aquella época era autismo, o fue un TDAH, o fue algo sensorial no bien evaluado, ¿no? Entonces ahí como que nos va, y en conjunto después se hace como una evaluación de estos 3 puntajes, y en conjunto tú puedes llegar a un diagnóstico, ¿no? Aunado están otro tipo de pruebas, que es la prueba de perfil sensorial, que es fundamental hacer un perfil sensorial en estos niños, ¿no? En cualquier trastorno del neurodesarrollo que presenten, es fundamental hacer un perfil sensorial, porque la base sensorial se ve muy afectada en todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Está la pirámide del neurodesarrollo, que la base es todos nuestros sentidos. Entonces, si tengo alterado el oído, que puede ser que me mareo muy fácil, no tengo una orientación laberinto vestibular, tengo una hipersensibilidad táctil, tengo una hipersensibilidad o hiposensibilidad olfativa, auditiva, gustativa, todo esto va a afectar en cómo yo percibo el mundo y cómo yo me voy a comunicar con el mundo. Por eso a veces no les gusta como que los toquen, o por eso a veces lugares como con mucho ruido los abruman. Porque tiene el oído muy desarrollado. Y tiene que ver con eso. Sí, tiene sus alteraciones o sus disregulaciones a nivel sensorial, ¿no? Entonces yo les digo a las mamás, imagínate tú que estás en un salón de clases recibiendo tu clase, ¿no? Pero en ese momento tu colegio queda en una avenida y entonces pasan camiones. Tú puedes, ¿no? Si no tuvieses el diagnóstico de autismo, como poner de fondo el ruido del camión, el ruido de las personas que pasan, el ruido del clima, lo que sea, atrás, y pones en primer plano a la misa hablando. Ellos no pueden hacer como esta decantación, ¿no? Sí. Entonces, yo también les decía a las mamás, imagínate tú que tienes una hipersensibilidad táctil, y entonces, ahorita viene invierno, el suéter de lana que pica, con la etiqueta que pica, con los guantes, con las medias, con la chamarra, con no sé qué más. Entonces, imagínate tú sentir cada uno de estas cosas en demasía. Que sientas la chamarra, que sientas, por decirte tú, las pulseras, los collares, los zarcillos, y tú dices, o sea, ya va, estoy como, no me puedo mover porque siento que todo es como demasiado abrumante para mí. Obviamente, no vas a prestar atención a, en este caso, la misa, por decirte. Pues no, es lo de, lo último. O sea, es lo que menos me importa. ¿Por qué? Pues estoy en modo supervivencia. Estoy en modo supervivencia. Necesito equilibrar mi organismo, equilibrar mi cuerpo, porque siento que todo esto me está afectando, y me está afectando en forma negativa. Entonces, se prende toda esta parte de modo supervivencia. ¿Qué me importa? La mía que me está enseñando, no sé, la geografía de México. No me importa. No, yo estoy pensando en 20,000. En que me molesta la etiqueta de la playera. Exacto. Claro, ok. Oye, y en estos 3 niveles que nos estabas platicando, ¿hay uno que sea como el más común? Mira, no, yo en lo personal no tengo estadística, ¿no? De cuál es el más común. La verdad es que tengo pacientes de los 3 niveles. ¿Ves? Sí estoy viendo ahorita, y me encanta lo que estoy viendo ahorita, que ya los de grado 1 se le está dando cada vez mucho más atención, ¿no? Porque lo que yo veía hace muchos años cuando comencé era que la atención era primero a nivel pediátrico, muy primera infancia, no pediátrico, ni siquiera pediátrico, primera infancia, antes de los 6 años. Y segundo, se enfocaba mucho a autismo grado 3, es decir, los que necesitan mucho apoyo, ¿no? Los que estaban como un apoyo más o menos, bueno, los que necesitaban apoyo casi que no in situ, sino a distancia, eran como que no importa, es malcriado, así fue la mamá, o así fue el tío, o así fue el vecino, ¿sabes? Porque siempre hay una excusa, ¿no? Que ojo, también a lo mejor así fueron, pero no fueron diagnosticados, porque ¿cuánto tiempo llevan estudiando el autismo? ¿20 años? Desde 15. El 60 más o menos. Ah, pero así ya como... Como tal, realmente es muy poco. Muy poquito. Sí, muy poco. Todavía, inclusive hay cosas, y yo se lo digo a los pacientes, mira, yo te estoy mandando ahorita este tratamiento, ¿no? Yo que trabajo mucho la parte biomédica funcional del paciente, te mando este tratamiento con lo que yo sé ahorita. Claro. Con lo que yo sé ahorita. Capaz el congreso que voy el año que viene me dicen que, o sea, no, eso, o sea, desterrado totalmente, por ahí no va, ¿no? Yo llevo trabajando con autismo, ya voy para 16, 17 años trabajando con el autismo, y he modificado los protocolos, los tratamientos, las formas de intervenciones, ¿no? Las formas en cómo tú también abordas a los pacientes se han modificado muchísimo. ¿Cuál es la parte médica? Porque decías matrimonio para el diagnóstico. Ajá. ¿La parte médica qué sería? La parte médica, fíjate, así como te hablé de la sintomatología, que es lo que tú ves, ¿no? Que se portó mal, que se alineó, que si no duerme o que si duerme mucho, ¿no? Está también la parte médica. La parte médica, hay una asociación súper estrecha entre trastornos o enfermedades, aquí ya se habla así de enfermedad gastrointestinal,
inmunológica y trastornos del neurodesarrollo. O sea, tenemos que tomar en cuenta que el intestino ya se sabe, y son estudios maravillosos y de verdad que es una cosa espectacular, el intestino es catalogado nuestro segundo cerebro. Sí. En el intestino, primero hay una relación totalmente directa por el nervio vago y bidireccional entre el cerebro e intestino. Segundo, nuestro sistema inmunológico, aproximadamente el 60-70% del sistema inmunológico está en el intestino. Muchos de los neurotransmisores que nosotros hacemos, secretamos, es la palabra que estaba buscando, se hacen en el intestino. Por eso es que tú dices, ay, estoy enamorada y siento mariposas en el estómago. No, esos son tus neurotransmisores. Tengo miedo, sentí que el estómago se me... Esos son tus neurotransmisores. Pero suena más bonito lo de las mariposas, sí, doctora. Pero la verdad es que son neurotransmisores. Sí, no suena padre, ay, siento mariposas en el intestino. Ay, no está tan romántico. Mis neurotransmisores están trabajando muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos chiquitos generalmente, la gran mayoría, tienen algo a nivel gastrointestinal. Casi siempre son chiquitos que o tienen un antecedente de reflujo, o tienen un antecedente de episodios diarreicos, o todo lo contrario, como hablo, de los extremos. O se la pasan con diarrea, o se la pasan estreñidos, ¿no? Generalmente tienen episodios de reflujo gastroesofágico en la primera infancia. Entonces aquí es donde viene todo el tratamiento, que médicamente está bien, pues todos los inhibidores de bomba, toda la parte para el reflujo, bla, 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 bla. Pero ¿qué es lo que pasa? A la final vamos cambiando pH, vamos quitando microbiota, y la microbiota nos ayuda a nosotros a equilibrar nuestros neurotransmisores. Ese es el detalle. Entonces, si yo tengo una alteración en mis neurotransmisores, obviamente mi estado de ánimo va a ser diferente, mi respuesta a los estímulos externos va a ser diferente. Si yo tengo un intestino que, pongamos que es lo que yo más comúnmente veo, que siempre estoy o con diarrea, ¿no? O paso una semana con diarrea, después una semana de estreñimiento, después una semana más o menos bien, no es normal. Me distiendo, exacto, eso es lo que yo más veo. Tú dices, no es normal. ¿Cómo estará entonces este intestino? ¿Ves? ¿Cómo estará este intestino en el sentido? ¿Cómo están las microvellosidades intestinales? ¿Cómo es la absorción de nutrientes que le llega al cerebro? Exacto. Entonces es como un círculo, ¿no? Sí. Si yo tengo esto, obviamente mi intestino no me va a absorber de forma adecuada los nutrientes, no me llegan al sistema nervioso central, no nutren mi cerebro, no nutren mis células, ¿no? 1. 2. Si mi intestino tiene todas estas alteraciones, mi sistema inmunológico está en hiperalerta. Entonces, ¿qué? Estoy todo inflamado. Y no solamente me inflamo, como le digo yo a la mamá, ay, me comí un cacahuate, se me infló la oreja. No, no es ese tipo de inflamación, es una inflamación sistémica. Y por dentro, les digo yo, por dentro no se ve. Sí, ¿no? pero se siente. Bueno, les digo yo porque yo tengo, no como gluten. Exacto. Algo por el estilo, y entonces les digo, no, es que si me inflamo por dentro no me vas a ver que estoy inflamada. Exacto, no te ves, pero seguramente pero te sientes mal. Seguramente, ¿qué te pasa? Haces lo que se llama el brain fog, tienes dolores de cabeza, tu humor cambia, tu nivel de tolerancia es mucho menor. Y mi sistema inmune se aniquila. O sea, entonces, yo en mi caso, que nos estamos saliendo del tema, pero bueno, lo platicas y sí es algo que yo comprendo a la perfección y que me hace todo el sentido porque pues está conectado el cerebro con el intestino que... Claro. Entonces imagínate estos chiquitos, es lo que yo le digo a los papás, imagínense su chiquito que así como tiene el intestino va a tener el cerebro. O sea, imagínate un niño que está siempre con diarrea o siempre distendido o siempre con gases o siempre con síntomas de reflujo, claro. ¿No? Entonces imagínate tú cómo estará ese cerebro, ¿no? Imagínate tú cómo estarán las células que no están recibiendo los nutrientes adecuados. Oye, entonces esto hace de la alimentación, que ya sabemos que es elemental, que somos lo que comemos, pero en este caso y con la condición de autismo, la alimentación es básica y elemental. 100%. Ya se diagnosticó tipo 1, tipo 2, tipo 3 el autismo de mi niño o niña. ¿Qué no puede comer? Hay estudios, y sí los hay, y aquí quiero ser bien enfática. Más bien que no debe, porque si tú le dices a la gente que no puede, te van a decir, no, sí puede. Ah, bueno, que no debe. Que no debería comer. Exacto, no debería. Yo empiezo por algo tan básico como, ¿qué alimentos crees tú como mamá que no estarían bien para tu hijo? La chatarra. ¿No? Entonces, no es cuestión de decir, no vas a comer nada, vas a hacer una dieta restrictiva, vamos a caer en desnutrición, porque también tenemos como esas corrientes, ¿no? Como muy extremistas de un lado o muy extremistas del otro, ¿no? Entonces, si ya sabemos que esta condición tiene una afectación gastrointestinal de forma significativamente importante y que esto me va a afectar el desarrollo neurológico, entonces tenemos que empezar quitando lo que sabemos
que no se debe. Sí, de entrada y todos conservadores. O sea, no procesados, no dulces, no o sea, colorantes. azúcares añadidas, no colorantes, o sea, todo lo más naturalito posible, digamos. Exactamente. ¿Haces un estudio de sangre, o sea, los niños autistas para corroborar diagnóstico? O sea, ¿hay algo, un estudio o cerebral? O sea, Pero diagnóstico para dar el diagnóstico de autismo, estudio de sangre, no existe. No existe. no existe. Ni tampoco mapeos cerebrales No, tampoco. para diagnosticar autismo no. Tú Ok. haces como base en a el lo que decías. protocolo, Ajá, en el protocolo cuando tú estás evaluando a un paciente, Ajá. sí le tienes que hacer un electroencefalograma, Claro. Ok. pues para ver si hay una alteración a nivel neurológica, sí tienes que descartar, como quien dice, otras áreas. Ok. Pero el hecho de que tenga un electroencefalograma normal no quiere decir que no tenga autismo. Y te digo Claro. porque cuando uno, como papá, cuando tú estás cursando con este tipo de cuestiones, cuesta mucho trabajo escuchar y que te digan que tu hijo tiene tal cual trastorno del neurodesarrollo. O sea, nos estamos yendo, y yo en lo específico, en mi tratamiento, en mi diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención de hace 10 años, es difícil. O sea, yo te lo digo como mamá. O sea, cuando a mí me dijeron fue como, y chin, o sea, ¿pero dónde dice? O sea, ¿cómo supiste? No porque uno no confíe, porque no juzgo, y yo no juzgo a las mamás también cuando dicen, no, pero mi hijo no, porque yo también me pasa de repente, no es que yo sea una experta como tú, pero de repente a los niños con hiperactividad y déficit de atención los veo y digo, ya se habrá dado, o sea, ya se habrá dado cuenta la mamá. O sea, Claro. por esto, porque a mí se me quedó muy claro muchas cosas que yo en su momento omití, que no entendí que era parte de este trastorno de neurodesarrollo. Y hay negación. O sea, esto es una realidad y se tiene que hablar. No nos gusta que nos digan que nuestro hijo va a tener una condición de por vida. O sea, Es que es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptarlo y es muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo le decía al papá de mi hijo y me decía, ok, ¿y dónde está el estudio? O sea, no te creo, ¿no? O sea, Sí, enséñame el positivo o negativo. exacto, como no si fuera te, influenza. no o sea, te creo, no te creo, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí se hizo igual, ¿no? Porque me imagino que para el déficit de atención haces igual, porque me acuerdo que eran, sí, también un mapeo cerebral, unas cosas así, Sí, pero además 20,000 cuestionarios que repartí en todas En la partes, en la escuela, escuela, claro. en la casa, y hicieron también unas gráficas, o sea, lo mismito, como muy parecido a lo que me estás Sí, diciendo, es que y con eso fue como ok, sí tiene, aquí tienes, o sea, y para mí también fue cuando la neuróloga me dijo, mira, por esto, tu hijo tiene hiperactividad Claro. con déficit de atención. Sí, fíjate que generalmente la mayoría de los pacientes tienen un electroencefalograma normal, la mayoría. Y eso también como que descoloca Claro. mucho a Es los muy papás, ¿no? desconcertante. Es muy desconcertante para ellos. Pero cuando vamos a las pruebas neuropsicológicas, ahí es cuando decimos, sí, definitivamente, mira todas las áreas en las cuales sí tenemos una diferencia con respecto a la edad, porque el punto medio es evaluando niños, por decirte, evaluamos a un niño de 6 años, masculino de 6 años. Entonces yo lo voy a comparar con niños masculinos de 6 años sin diagnóstico. Por eso son los puntos de corte. Ok. El punto de corte es la media, es decir, normalmente un paciente masculino de 6 años tiene que tener estas habilidades. ¿Dónde está tu hijo con respecto a él? Entonces aquí es donde vemos, mira, ¿tiene mayor lenguaje o tiene menos lenguaje? ¿Tiene más habilidad cognitiva, menos habilidad motricidad fina, motricidad gruesa, socioemocional, cognitiva, interacción social, etcétera? Entonces ahí es donde tú vienes y ves, ¿no? Desde el punto de vista médico no existe una prueba que yo te diga, mira, te voy a sacar la sangre como tú dijiste, ¿es positivo o negativo? No, Sí, no hay. Lo importante es decirlo y mencionarlo, porque No, y habrá gente que crea o habrá también Es que charlatanes. eso también te llena de incredulidad, ¿no? Porque cuando depende de tantos factores que rayan en este límite entre lo normal y entre lo cotidiano, o sea, es difícil y siempre decimos lo mismo en todos los capítulos, la importancia de tener un doctor en el que confíes. Sí. Y la importancia de estar en las manos adecuadas, siempre es como elemental. Doctora, hablamos mucho aquí en Mamá con Tenis, no solamente de los niños, sino también del acompañamiento que se le tiene que dar tanto a las mamás como a los padres como a las familias, porque evidentemente cuando un niño es diagnosticado con algo, con lo que sea, pues no es nada más tema del niño, o sea, es toda la familia la que va con él o con ella. Y creo que de ahí avanza la sociedad.
O sea, exactamente. ¿qué es lo que se está buscando? No nada más la inclusión de que tú veas un niño y digas, ay, qué lindo. Ay, lo voy a invitar al cumpleaños infantil. Y qué inclusivos somos. No. Sino creo que sí es importante darle este acompañamiento a la familia, como dice Oda, y que eso vaya traspasando la sociedad. Mira, total. Acabas de tocar un tema que a mí me encanta, lo he hablado en los live que he hecho, que es ¿quién cuida al cuidador? ¿No? Sí. O sea, no podemos dejar, como mamás yo las entiendo, sobre todo mamás recién diagnosticadas, se abocan demasiado, ¿no? Y dicen, no tengo tiempo para mí porque tengo 200 millones de terapias, más 200 millones de médicos, todos los ólogos, todo lo que termine en ólogo tiene que ir mi hijo, ¿no? Sí, claro. Entonces, viene como ese, no sé si la palabra sería descuido o ponerse en segundo plano por, mira, o le pago el psicólogo a mi hijo o me lo pago yo, no puedo los dos, porque también la parte económica tenemos que tomarla en cuenta que sí importa, ¿no? Sí, porque la verdad es que los pocos centros que hay en México, que creo que 2, para autismo particulares, son caros. O sea, la verdad. O sea, y también lo tenemos que decir, la comida más natural es más cara. Más cara, que la chatarra. claro, la alimentación. Entonces, sí termina siendo una condición que cuesta y que no todo el mundo tiene el acceso. Sí, ahí yo siempre les he dicho a las mamás, cuando iniciamos la dieta, que empezamos a eliminar muchas cosas, yo le digo a las mamás, sé consciente que puedes mantener en el tiempo, ¿no? Okay. Porque puede ser maravilloso irme a la tienda XYZ, Organic XYZ, que me trae todo de no sé dónde. Del campo. Exacto, orgánico, no sé qué más. Ajá. Puedes mantener ese paquete de galletas. Para la vida. Por siempre, cada vez que tu niño quiera, o se lo puedes comprar en el cumpleaños. Exacto. ¿No? Entonces, ¿para qué se lo ofreces? Si es algo que no vas a poder mantener. Entonces, quitémonos el estigma de porque es niño necesita el achuche, porque es niño necesita, ¿sabes?, la paletica, el heladito. No, o sea, un niño perfectamente puede vivir sin eso, o sea, no lo necesita. ¿Qué sí necesita? Una alimentación balanceada. Eso sí lo necesita. Entonces, ahí es cuando yo le digo a las mamás, bueno, pero entonces, ¿qué va a comer en el lunch? Comida. O sea, en vez de agarrar, como le digo yo sería feliz si fuese al súper, ese es como que mi sueño dorado, ir al súper y agarrar. Y llegar a mi casa, abrir paquetes y, ¿no? Toman. O sea, dime como mamá, ¿no seríamos felices? Sí, qué práctico, qué práctico. O sea, como la comida saludable no viene en paquetes. Y fácil y segmentada. Este es para el de 4, este es para el de 7, este es para el de 16. Pero no es, la realidad es que no es así, ¿no? Entonces, ya es cuando yo le digo a las mamás. Implica todavía más esfuerzo. Comida. Ve al área de frutas y verduras. Ah, bueno, ¿qué le voy a meter? Bueno, le meto un plátano, una manzana, una pera, un pedazo de piña. Ah, bueno, le meto, lo bueno es que aquí me encanta porque sabes que si los palitos de zanahoria, los palitos de jícama, entonces sí tienen como mucha esta cultura y me parece súper linda, ¿no? Y bien buena. Sí, muy atractivo. Porque aparte que si el limoncito, que si el chilito, entonces como que lo disfrazas. Exacto. ¿No? Entonces es irnos a eso y dejarnos el mundo ideal que todas como madres lo quisiéramos tener, ¿no? Yo siempre digo, quiero ir al súper así, ¿no? Y después llegar a mi casa ser así, como toma, y ya se acabó. Ya, qué paz. Pero no es así, entonces es más chamba. Es un poquito más de chamba. Pero lo importante, como decías tú, no es cuidarte tú acá, porque aparte si tú eres la cuidadora primaria, entonces, ahí pues no puedes estar aniquilada tampoco, porque pues ¿con qué claridad? ¿Con qué claridad y con qué paciencia? Y con... Mira, lo que acabas de decir es fundamental. Hay estudios, ¿no?, que se hicieron, y me encantó este estudio, porque evaluaron a soldados de guerra, posguerra, el nivel de estrés que cargaban junto con las mamás con algún niño con alguna discapacidad o condición o trastorno del neurodesarrollo, cualquiera de estas cosas. Y se dieron cuenta que los niveles a nivel hormonal y los niveles de estrés orgánico, es decir, de tus órganos, de tu sistema nervioso central, eran equiparables. Equiparables. O sea, imagínate tú el estrés que vive una mamá, ¿no? Cuando esté igual que alguien que fue a la guerra. Que alguien que fue posguerra. O sea, es fuertísimo, fuertísimo. Entonces aquí es cuando yo les digo a las mamás, yo entiendo ahorita, ok, date tu chance, como que te caiga todo y empieces a organizar tu vida, porque si es un cambio total de 180 grados, organiza tu vida, pero no te descuides, no te descuides. Llega en Venezuela, yo soy de Venezuela, se hacía un taller para mamás y decía, es que me siento culpable, ¿no? Me siento culpable de dejar a mi hijo 5 minutos en el televisor, 1 hora pegado al televisor. ¿Para qué? Para yo sentarme, no sé, limarme las uñas, tomarme una taza de café caliente, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que quitar este estigma de que vamos a ser malas madres por también ponernos de prioridad.
por también ponernos de prioridad. Porque también, y lo hemos platicado siempre, pues ¿cómo vas a cuidar a alguien si tú no estás bien? Y más a alguien que sí te está requiriendo, ¿no? No, y con, todo. o sea, olvídate, los niveles de atención de la mamá tienen que ser en 2.000, los niveles de paciencia en 500.000, no digo 2.000, como 500.000, ¿no? Los niveles de tolerancia a la frustración tienen que ser, no sé, 1.000 millones. Sí. ¿Qué recomendación le das aparte, que esta me parece muy cierta y aplica en todo? La verdad es que esto aplica en todo, de que las mamás ya, el estigma de que somos malas mamás porque te das tu tiempito para ti. No, perdón. Mamá. Tu tiempito para ti. Mamá y punto, no mamá con hijo tal, o sea. No mamá con tenis. A secas. Mamá a secas implica culpas y empezar a sacudirnos estas cosas. Sí. Ahora, con este tipo de situaciones, evidentemente también las expectativas de uno, ¿no? Que cuando uno tiene un hijo, te imaginas como te lo dibujan en las películas, en los cuentos y todo, y cuando te sale algo así, pues te agarra por sorpresa y entonces es lidiar con la frustración, pero a la vez empezar a lidiar con el problema. Con la situación. Si hay un dolor, con la situación. o sea, si hay un dolor. Por Claro. supuesto. Si hay un dolor después de un diagnóstico, ¿cómo te ha tocado vivirlo eso y qué les recomiendas tú? Mira, pasan igual que las fases, todas estas fases del duelo, ¿sabes? Sí. Que si negación, frustración, culpabilidad, ira, odio, tristeza, aceptación, cuando ya por fin, ¿no? ¿Ok? Hasta que llegas a la resignación. Sí, exacto, cuando dices, las mamás pasan por todas estas fases y hay que darle su acompañamiento en cada una de las fases, ¿no? Lo ideal en el mundo maravilloso, perfecto, sería que la mamá, así como su niño, entra con su terapeuta, usted agarra la puerta al lado y entra con el terapeuta al lado, ¿no? Eso sería el mundo perfecto, ¿no? Pero si no logras conseguir eso por la situación que sea, acompáñate, es lo que yo le digo a las mamás, en la misma sala de espera. ¿Por qué? Porque tú y yo somos mamás y si tú estás aquí es porque tu hijo tiene algo, no sé qué puede hacer, entonces podemos quejarnos juntas de lo mismo, yo te entiendo, no te sientes juzgada por mí, tú me vas a entender, no te voy a juzgar, ¿sabes? O sea, no es que no me gustó X cosa, no te vas a sentir juzgada porque lo estás viviendo. Crear comunidad. Entonces, crear comunidad No y tragártelo. en la misma sala de espera, créeme que ahí hicimos un programa muy lindo en la institución que yo trabajé en Venezuela y se hizo con las mamás. Primero estábamos como observando cuáles eran las conversaciones, cuáles eran cómo se frustraban, cómo lloraban, cómo reían y después que faltan 5 minutos para que salga mi hijo, déjame, ya estoy divina otra vez, ¿no? Claro. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, después de esto se empezaron a hacer grupos ya de las mamás en los De horarios apoyo. de terapia. Ay, qué buena Entonces, idea. tú metías a tu chiquito a que recibiera su terapia y estas 5 o 6 mamás entraban en un grupo de Qué apoyo, bonito. pero de mamás juntas. Entre ellas. Entre ellas. Y era prácticamente esto, un coloquio, ¿no? ¿Qué te frustra? ¿Qué no te gustó? No, mira, ¿sabes qué? Estoy en el potty training y me funcionó esto y esto. Ay, yo no lo había pensado, ¿no? Entonces se dan tips y es como una comunidad súper linda. No te sientes juzgada, sientes que alguien te escucha, ¿no? Que alguien te está pasando entiende, por lo porque- mismo que tú. Porque obviamente es como un ejemplo muy tonto tal vez para ustedes, pero es como cuando una amiga que tiene un hijo o que no tiene hijos te dice, no, es que estoy cansadísima. Sí. Porque Y tú ayer la ves como fui al de- gimnasio, tuve que pasar a la tintorería, regresé, no sé qué, y a las 8 estaba fundida y yo así de, o sea, mejor ni le digo de mi día de ayer, o sea, mejor me quedo callada y no le Claro. cuento. Y, órale. Entonces, mejor ni lo expresas, ni lo hablas. Claro, Entonces, no te me sientes imagino- acompañada, no Cero, te esa sientes es la palabra. entendida. Y no porque no tengas empatía, es porque pues cada quien vive su vida a como le va tocando y qué bueno a la que no le tocó, pero a las que nos ha tocado también otra cosa distinta, pues dices así como de, ay chiquita, si yo te contara que mi hijo no durmió, o sea, en 3 años, no me vas a decir que te desvelaste 6 meses, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Bueno, estos grupos de apoyo, la verdad, Son lo me máximo. parece... Oigan, sí, yo creo que sí hay Genial. gente que nos escucha, que nos ve y que porque mira, nosotros tenemos la fortuna y la oportunidad de que vivimos en una ciudad súper grande como la Ciudad de México y que puedes encontrar de todo para todos, pero en lugares pequeños, en donde a lo mejor no hay muchos diagnósticos, en donde a lo mejor hay Sí. poquitos niños. Hace rato platicaba yo con un amigo y me contaba él cómo lo había vivido y cómo lo había vivido su familia y cómo a él se le empieza a acercar gente, ¿no? Dice, yo no tengo el tiempo y quisiera de verdad empezar a dar pláticas y decir, porque gente me escribe Claro. simplemente porque saben que yo tengo la misma Situación. situación con mi hija y me piden ayuda y en un principio, dice él, yo no me sentía con las herramientas para darlo, ¿no? Yo decía, ay, ¿por qué me dicen a mí? Claro. Y después entendí que claro que sí, Sí. y que tengo que estar, y que estamos iguales, o Sí. sea, y que creo que ese experimento que hicieron ustedes allá en Venezuela me No, parece... fue buenísimo y si supieras que lo liderizó una mamá.
Se debería de hacer Una aquí, mamá- O sea, gente que nos ve con Una mamá estas lo comunidades, liderizó, háganlo. ella después, claro, hizo sus cursos Sí, de sí, coaching, sí, te bla, 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 preparas. todo eso, pero es una mamá la que lideriza ese grupo y una mamá fue la que dijo, bueno, o sea, porque ella vivió todo este trayecto, lo vivió y lo vivió muy sola, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta, mira, esto yo lo hubiera tenido en el inicio del diagnóstico, hubiese pasado muchas cosas, menos penurias o menos, Claro. menos soledad, no soledad de que estoy sola en el mundo, no, sino menos soledad con mi hijo, con qué puedo hacer, qué otras tips hay, ¿no? Porque No, y porque, ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpa, pero incluso les da pena, o sea, hay pena. al inicio sí, créeme, porque yo creo que están como entre la pena y la fase de negación. Y la negación, ¿no? sí. O sea, que es la Sí, primera fase del sí. duelo, negación. O sea, no, aquí no pasa nada. Esto, he tenido mamás que me llegan, no, me dijeron que tenía rasgos de autismo, que tenía pinceladas de autismo. Pinceladas. Y yo que así como que, bueno, tratas tú ahí como especialista de decir, bueno, está en su fase de negación. No le puedo decir, no, mira, sí hay autismo. Déjame decirte que sí lo hay. Si no, vas poco a poco y las vas llevando hasta que como que les cae Claro. el 20 de decir, Sí, mira, claro, esto es lo que hay. Claro. Esto es Oye, lo que hay. ¿qué tratamientos hay? ¿En qué va ahorita la ciencia, la medicina? ¿Hay tratamiento médico? Sí, aparte de las terapias que ya Son nos dijiste, terapias. cognitivas, verbales y tal, ¿hay algún sea, medicamento, algún químico que ayude a este tema neurológico? Porque depende para el también, me autismo? imagino, del grado, ¿no? Sí, también. Está el tratamiento farmacológico, Eso. ¿no? Sí hay tratamientos Sí hay. farmacológicos como tal. Y también está el abordaje biomédico funcional. Que en tu caso es lo que Es tú lo que haces yo y hago. tú has visto que a tus pacientes así les funcionaba. ¿En algún momento trataste el farmacológico? O sea, La verdad ¿has es que vivido yo con nunca los me he dos? metido con el farmacológico. Yo digo, no amo ni odio el farmacológico. O sea, no lo amo ni lo odio. Sencillamente les digo a las mamás, depende del paciente. Hay pacientes que definitivamente sí necesitan su fármaco y hay pacientes los cuales sin fármaco funcionan perfecto. Eso sí, siempre les digo, y así como Lorna Wayne creó su triada, yo creé mi triada, ¿no? A ver. Mi triada es, todo va a depender de uno, yo como especialista o la terapeuta como especialista, el cuerpo de especialistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con tu hijo? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuáles son las pautas que yo voy a seguir? ¿Cuáles son las indicaciones que yo voy a plantearme en el tratamiento? Esa es total y absolutamente 100% mi responsabilidad. 2, tú como mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar comprometida? ¿Vas a cumplir lo que se te manda? ¿Vas a seguir los lineamientos? ¿Vas a estar como que montada en el mismo barco que yo? Y 3, que para mí es como el más importante, ¿cómo va a responder tu hijo? Entonces, para mí esta triada, yo siempre se las digo a la mamá, yo tengo mi responsabilidad al 1000, tú tienes tu responsabilidad y tu hijo tiene tu responsabilidad. Entonces, aquí es que nos montamos los 3 y empezamos a remar los 3 en la misma dirección o cada quien rema para su lado. Y no sirve. Y no sirve, ¿no? Claro. Entonces, aquí es donde tú puedes ver, y yo sí puedo decir que en el protocolo que yo hago con mis pacientes, que es básicamente alimentación, es lo primero que yo trabajo. No soy nutrióloga, me apoyo de la mano de una nutrióloga, pero sí les doy como orientación. ¿Qué tipo de alimentación? Porque no es solo la básica, gluten, caseína, ¿no? Que es lo que comúnmente se escucha. Quítale gluten y quítale lácteos y derivados. No, hay miles de dietas. Está inclusive dieta cetogénica, la keto limpia se puede utilizar. Se puede utilizar la dieta GAPS, la dieta Feingold, la dieta de carbohidratos específicos. O sea, si Bueno, cada caso me imagino que se Si te trabajará distinto. si te pones a ver, hay un sinnúmero de abordaje nutricional. Entonces, esta es. Después viene el abordaje con suplementación, vitaminas, tan simple y sencillo como una vitamina. Entonces, ahí tú dices, mira, mi niño, ¿qué le preocupa a esta señora? Bueno, no duerme. ¿Ok? Entonces hay vitaminas que me ayudan a dormir. Por decirte, un magnesio me relaja, me hace más tranquilo. Un 5-HTP también me puede relajar. Ok, entonces 5-HTP. ¿Qué más le preocupa a usted, señor? Bueno, es que no hay lenguaje. Ok, entonces vamos a ver qué tipo, qué es lo que no hay de lenguaje. Sí dice palabras, pero le falta soltura. Bueno, entonces vamos a meterle complejos B metilados, vamos a darle tal cosita, ¿sabes? Entonces sí hay más allá de un fármaco, sí hay más allá de un fármaco. Que el fármaco en ocasiones es necesario, sí, no podemos quitarle el trono que siempre ha tenido la parte farmacológica, ¿no? De los psicofármacos. Ellos tienen su importancia y tienen sus beneficios, sí, pero no podemos dejar por fuera toda esta
gamma, que es así el abanico gigantesco que le podemos ofrecer a nuestros chiquitos, ¿no? Y cuando hablo de abanico gigantesco, hablo de la parte funcional, ¿no? Que es ver, ¿qué tiene tu niño? Ah, bueno, tiene diarrea, yo tengo que trabajar ese intestino, tengo que recuperar ese intestino, ¿no? Pues si yo recupero ese intestino, mejoro el sistema inmunológico, disminuyo el proceso de inflamación, doy nutrientes a las células, mando comida para allá, mando comida para el cerebro, para allá arriba. Entonces me funciona mejor. Ah, bueno, entonces tiene XYZ sintomatología. XYZ sintomatología se van a tratar con vitaminas. Entonces, y también viene la parte terapéutica. Más allá de las terapias básicas, que si terapia ABA o estos métodos ABA, Denver, o terapia de lenguaje, psicología, psicopedagogía, hay miles de terapias más. Y no hay una que es mejor que otra. No. Es la que te funcione, ¿no? Me imagino. Es la que tu niño necesite. Requiera. Aquí yo siempre le digo a la mamá, no es lo que fuera que se adapta a tu hijo a lo de afuera, no, ¿qué es lo que tu hijo necesita? No es que él se tiene que adaptar a la terapia tal, no, ¿qué terapia necesita tu hijo? En base a la necesidad, la terapia se busca y se adapta a tu hijo. No es que el colegio, mi hijo se tiene que adaptar al colegio, no, tenemos que buscar un colegio inclusivo que tenga el deseo o la participación de decir, ok, ¿cuáles son las necesidades de tu hijo? ¿Cuáles son las adaptaciones que yo puedo tener para tu hijo? Claro. Entonces, es así como las mamás tenemos que comenzar a pensar, ¿no? Qué difícil labor porque, por un lado, quieres darle como este tratamiento especializado, personalizado, hecho a la medida, pero por otro lado, estás luchando y estás trabajando porque se convierta un ser humano autónomo e independiente. Entonces, como el diagnóstico, me doy cuenta que pues el tratamiento es complejo y depende de muchísimos frentes, ¿no? Sin embargo, bueno, no es imposible y la verdad es que es muy alentador saber que existan tantas opciones y que cada vez haya como más conocimiento y se estudie más y podamos ir sabiendo más. Hay como muchos mitos en torno al autismo. Uno de ellos es el tema de las vacunas. Ahorita decías lo de los fármacos y tal, y me ha tocado ver muchos padres de niños con autismo que satanizan muchísimo a las farmacológicas y que de entrada no vacunan a sus hijos, pero entonces a la hora de quererlos meter a una escuela, la escuela ¿qué te pide? Documentos y cartilla de vacunación. Entonces, ¿es real? ¿No es real? También depende de cada caso. ¿Hay estudio o no? Porque hace rato decías tú que tú sí tenías un estudio de que la comida sí ayudaba. Esa es otra, ¿no? Si está comprobado o no está comprobado. Fíjate, esa pregunta siempre me la hacen, ¿no? Y es una pregunta súper controversial, ¿no? No se puede decir que la vacuna da autismo. Eso no lo podemos decir. ¿Qué sí podemos decir? Que tenemos un paciente con un sistema inmunológico alterado, con un sistema inmunológico inflamado, ¿no? Y que la vacuna, que va a hacer su replicación en el intestino, imagínense ustedes para que vayan viendo todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Y cómo se va uniendo una cosa con la otra, ¿no? Si yo tengo un intestino que es permeable, tengo alteraciones a nivel gastrointestinal, tengo un sistema inmunológico alterado, obviamente la replicación de la vacuna ahí va a ser lo que quiera la vacuna. Entonces no sabemos, claro. Pero no es la vacuna. O sea, la vacuna no es que trae el chip de que en esta vacuna meto el chip del autismo y si te la pongo te va a dar autismo. No. Es cómo está este huésped, que en este caso es el paciente, el niño, cómo su sistema inmunológico va a tener la respuesta a esto. ¿Ves? ¿Qué grado vas a desencadenar de inflamación? Porque cuando vamos a ver, muchos de estos niños, cuando ahí sí les hacemos exámenes y salen a nivel inmunológico, un sistema inmunológico totalmente desregulado con una respuesta a vacunas activa. ¿Ves? O sea, eso sí es comprobable. Eso sí es comprobable, claro. Pero no es la vacuna, es lo que quiero decir. Es que tú es quien la recibe. Es que uno ya está molado, o sea, tu cuerpo ya está molado y o sea, y como pudo haber sido una vacuna, puede ser hasta una aspirina. Mira, es que y te desencadena un síndrome rarísimo que a ti te dio. Johnson y todo eso. Y Reye y no sé qué. Exacto. Y fíjate que una de las cosas, cuando se habla de la etiología del autismo, ¿no? Uno de los gráficos más comunes es como un circulito, ¿no? Que dice, está factores ambientales, factores genéticos, vacunas, pero no ponen la vacuna como la causante del autismo, ¿no? Y ponen toda esta parte, la parte ambiental es más del 60% del circulito. Oye, ¿puede ser genético? Hay estudios que hablan de que hay ciertos genes que son más comúnmente presentados en los niños que tienen autismo, más no el gen te da el diagnóstico de autismo.
Es decir, no me acuerdo ahorita el gen específico, pero por decirte, el gen número 19, ¿no? Entonces se hicieron estudios a 100 niños con autismo, de los cuales 60 tuvieron alteraciones en el gen número 19. Entonces tú dices, bueno, esto pareciera que tuviera algo que ver con el autismo, pero no te da el diagnóstico. Ni quiere decir que es heredado. Ni quiere decir que es heredado, muchas veces son mutaciones. Claro. De hecho, ¿se sabe realmente el origen? El origen del autismo no es totalmente multifactorial, pero lo que sí se sabe es que la parte ambiental tiene un peso significativo en el desarrollo del autismo, ¿no? Desde preconcepcional, es decir, si es una mamá que tuvo alteraciones gastrointestinales, alteraciones inmunológicas, enfermedades autoinmunes, esto tiene como un peso en el ala, ¿no? Porque no había suficiente responsabilidad cuando estás gestando un hijo, no manches. Exacto. Y esto, fíjate, en estos días vi una película que estaba la mujer embarazada con un cigarro. ¿Cómo era eso antes? Qué normal, loco, claro, pero claro. Dime tú, eso era normal, ¿cierto? La mujer embarazada fumando o con su copita de alcohol, y era normal porque decían, no hay estudios, como no hay estudios, entonces no pasa nada. Sí. No, al pasar de los años nos dimos cuenta. Yo creo que ahorita, creo firmemente que cada vez, como se está estudiando más esto, cada vez nos vamos a dar cuenta de qué cosas realmente son las que pueden tener como una predisposición a aparecer el diagnóstico de autismo. Ok, y bueno, y creo que eso es, como bien dices tú, la ciencia va avanzando, se siguen haciendo estudios, lo cual creo que es importante porque hay otras enfermedades o otro tipo de epidemias, tal vez, que se puedan mencionar así, que pues ahí se quedan, ¿no? O sea, como que ya mejor ni le estudian, como que ya es como que... Pero o las erradican y ya, pues... No, yo creo que con el autismo, como hay mucha relación, ¿no? Entre el autismo, trastornos inmunológicos, inclusive hay relación entre, no quiero decir que lo cursen, ojo, sí aclaro mucho, entre el autismo y esquizofrenia, y entonces de la esquizofrenia... bueno, es que acuérdate que antes estaba catalogado como un tipo de esquizofrenia. Sí. Hace muchos años era un tipo, y por eso a la gente autista les decían, no, a la gente autista antes les decían la loca, el loco, o sea, de verdad, sí. Pero fíjate cómo los estudios han llevado, que no son estudios específicos de autismo, pero como estudios de la microbiota te han hecho saber que si tú tienes alteraciones en la microbiota puedes causar depresión, puedes causar déficit de atención, puedes causar esquizofrenia. Entonces esto se está como permeando, estos estudios permean hacia el diagnóstico de autismo. Oye, hemos visto que de repente en ciertos niveles y en ciertas situaciones pueden tener ataques, o no sé si se les llama ataques, o crisis en estos donde como que se bloquean, como que dejan caer los barrotes y las barreras y no entienden y empiezan a hacer como pues estos movimientos como repetitivos. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esa persona si está sola o si está esa señora con su hijo o su hija teniendo una crisis o un ataque? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos? Ok, fíjate, sí, para empezar tenemos que saber que con autismo sí tienes mayor porcentaje que la población general de presentar algún episodio convulsivo, ¿no? Okay. Sí, vamos aparte, ¿no? O sea, súmale. Sí, porque esa sí no me la sabía tampoco. Dos, estos chiquitos que presentan esas crisis, llamadas así, generalmente son crisis sensoriales, ¿ves? Que es como una sobrecarga a tu sistema sensorial y no hay manera de que tú empieces a decantar lo que hablábamos del camión en el salón de clase, ¿no? No tienes manera de saberlo. No tienes manera de saberlo. ¿Qué hacemos? No tienes manera. ¿Qué hacemos? Empezar a bajar toda la parte ambiental. Okay. ¿No? Si hay ruido, bajar el vidrio, bajar el ruido, si hay luces fuertes, bajar las luces fuertes, si hay mucha gente, tratar de despejar espacio. No tocarlos. ¿Ves? Hay niños que necesitan, contención porque se autoagreden. Aquí sí hay que intervenir de forma física, porque hay que preservar su integridad física. Su integridad física, ¿no? Pero en línea general, lo mejor que podemos hacer es dar espacio, bajar el ruido, o sea, como poner en lo menos distorsionante sensorial externo. Lo menos estimulante posible. Esa es la palabra, lo menos estimulante posible externo para que entonces comience, ¿no? Y no es cálmate ya, porque, o sea, si fuese así, o sea, nos pararíamos como que todas divinas, ya pasó, ¿no? Sí. Claro. Y para apoyar, ¿cómo apoyas a una familia que cursa con esto? Para mí, lo primero es hablar con la mamá o con el cuidador principal, ¿no? Y decir, ¿cuáles son las necesidades de tu hijo? ¿En qué momento quieres que intervengamos? ¿Por qué? Porque uno muchas veces, en medio de la ignorancia, diciéndolo en una forma real, no peyorativa para nada, tú dices, bueno, te ayudo, pero ven, yo lo agarro. No,
Es el momento donde menos tienes que intervenir. Claro. Donde menos tienes que intervenir. A quien va dirigido el apoyo ahí es al cuidador principal. ¿Sabes? Necesito, no sé, agárrame la bolsa, quítame las cosas que va a agarrar, no sé, y se va a golpear, por decirte un ejemplo. En caso de crisis, ayudamos al cuidador, más que, o sea, nos enfocamos en el cuidador más que porque el cuidador niño. sabe qué tiene que hacer y tú realmente no vas a saber si es ataque sensorial, si igual puede ser convulsivo. Mira, el cuidador en ese momento se convierte en el director de la orquesta, ¿no? Claro. Te dice, tú, por favor, vete porque, no sé, el color rojo no le gusta. Entonces tú te tienes que salir o te quitas la chamarra, ¿no? Me bajan las luces, quitan ese jarrón porque seguro lo va a agarrar y lo va a aventar. O sea, ya como que tiene como, ¿sabes? Esa planificación estratégica y ya sabe cuáles son los posibles lugares de riesgo de su hijo. Entonces, yo siempre digo, habla con la mamá. Habla con la mamá. ¿Tienes alguna duda? Habla con la mamá. En mi experiencia, que yo llevo más de 16 años trabajando con las mamis con autismo, créeme que lo que menos sienten es, me estás atacando porque me estás preguntando sobre mi hijo con autismo. No, me estás haciendo un favor y gracias por hacerlo así tan abierto y tan tranquilo como tengo el cabello negro, tú lo tienes amarillo. A eso iba, ¿sabes? Como que a veces uno lo evade, ¿no? Y como que sientes que vas a incomodar a la persona si le preguntas, oye, ¿cómo te ayudo? O estoy viendo que tu hijo, porque de repente a lo mejor no tienen necesariamente una crisis, pero actúan de manera, digamos, anómala, ¿no? O algo que no nos tienen acostumbrados, claro. Entonces, si mi hijo está viendo a otro niño, pero que están en la misma, no sé, fiesta infantil o sea, es algo que no se puede ignorar. Y se vale entonces hablar y decir, a ver, mijito, mira, ella es la mamá de fulanito y fulanito tiene esta situación. Te pido que tu contacto con él no sea por medio del tacto. Te pido, o sea, se vale, no lo toman a mal. ¿no? Se vale. En la mayoría, te puedo decir que yo creo que un 85% de las mamás lo hacen. Mira, tengo una experiencia personal ahorita, hoy precisamente, una mami del salón de mi hijo, de mi chiquito, ¿no? Todas sabemos que su hijo tiene autismo, pero ella nunca lo había abierto. Hoy no sé qué pasó, en la mañana escribió algo tan hermoso, o sea, les quiero contar mi historia, esto es lo que pasó, me lo diagnosticaron a tal edad, me pasó esto, me pasó aquello, lo que le gusta a mi hijo es esto, lo que no le gusta, y todas lo que hicimos fue agradecerle. Claro. O sea, gracias por hacer eso, porque ahorita ya todos tenemos el conocimiento de saber que a este niño en particular no le gusta que se le acerquen así, no le gusta que le digan las cosas así, sí le gusta que le hagan esto, sí le gusta tal cosa. Entonces, yo te puedo decir que más del 80% de las mamis con las cuales yo trabajo, cuando alguien se les acerca en buen plan, exacto, no aquí como que, mira, ¿y qué es lo que? No en plan de chisme, no en plan de morbo. Sí, de morbo, porque y es que también cuesta hay mucho trabajo morbo. acercarte, como dices tú, y entonces a lo mejor hasta puede malinterpretarse, y entonces uno se queda como que patinando, pero creo que como bien dices tú, sí, se habla en que te apoyamos, cómo te ayudamos, si necesitas algo nos dices, sin preguntar más a detalle, tal vez, más que si ella da la pauta. Si ella da la pauta, perfecto, porque muchas veces es eso. No, mira, por decirte, y he tenido pacientes, vamos a cantarle el cumpleaños, pero por favor nadie aplauda, ¿no? Claro. Porque si aplauden, hace una crisis. Entonces, ya, eso es una manera de entender y acompañar. Y de que tú también puedas incluirlo, ¿sabes? Sí. O sea, en las experiencias que yo he tenido con mamis en la escuela que no sabemos, o sea, no tenemos más información, no sabes cómo hacerlo, y sería bonito que también nosotros pudiéramos hablarlo con nuestros hijos y nuestros hijos también supieran cómo acercarse o cómo no acercarse. Normalizarlo. Porque también los niños tratan. Me encanta esa palabra. Los niños tratan. O sea, es que dijeron que fulanito tiene tal cosa. Los niños tratan más que nosotros. Pero yo voy y le digo que juegue. Y 100%. Yo voy y yo lo vi, no sé, cosas que ellos tratan más que nosotros, pero también sería bonito saber. Mira, bueno. 100%. O sea, el colegio donde están mis hijos, la verdad me encanta porque es un colegio súper inclusivo, ¿no? O sea, mi chiquito, cuando llegamos aquí, llegó de 5 años, estuvo en un colegio, estaba en su saloncito un chiquito que tiene síndrome de Down, entonces él llegaba así como que, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que tiene? Entonces yo le expliqué, pero ¿cómo decirte? No, mira, no sé, ¿cómo explicarle? Tiene pelo oscuro. Exacto, como tiene lo normal. Característica, no como un problema. Lo normal. ¿Y a él le va a costar más estas cosas? Sí le va a costar. ¿A ti te cuesta? No. Entonces, por decirte, mira, yo soy malísima, yo personalmente soy malísima en matemática, pero malísima, 2 más 2 es... O sea, literal, sí. ¿No? Mis hijos son, mira, unos linces así. Y yo, ¿cuánto es el porcentaje? Mamá, están todos, ¿no? Entonces, yo me voy mucho por eso. Yo le digo, mira, hijito,
así como yo soy malísima en matemáticas, y eso no me hace ser una mala persona, no me hace ser, ¿sabes?, un bicho raro, y tú eres un genio en matemáticas, ¿ves? Pero a ti Somos no te diferentes. gusta, a ti no te gusta la biología, Exacto. pero a mí me encanta. Exacto. Entonces, yo se lo digo así, ¿eso te hace ser mala persona? ¿Te hace ser menos que yo, más que yo? No, somos diferentes. Entonces, Claro. así está el niño. Claro. Él tiene sus habilidades. ¿En qué es bueno? No, mamá, mira, pinta, pero espectacular y hace tal cosa. Ah, bueno, ¿tú eres bueno pintando? No. No, así Claro. como que, no. Ah, bueno. Pues es como resaltar sus habilidades, Exacto. ¿no? Y sí, siento que normalizar mucho esta situación y también apoyarnos de todo el contenido audiovisual que hay de repente, o literal estos videos que te ponen en TikTok con musiquita de tiririri, cuando el niño, ahorita se hizo viral uno de un chiquitito que estaba en el salón de clases con otra chava y con otra niña, y la niña lo abrazó y él se dejó abrazar, sí. y que la Sí. mamá lo vio y lloró, Sí. porque eso era un hallazgo, ¿no? Sí. Dentro de todas estas terapias, todo este esfuerzo y todo. Entonces, hay dos series que a mí me parecen fenomenales, doctora, no soy experta, pero que me dieron como mucho entendimiento de todo el tema del autismo. Una es The Good Doctor, Sí. que pues habla justamente de un chavo que sí es superdotado, o bueno, ahora ya no sé si es superdotado, o más bien le gustaba mucho la medicina y es un gran doctor. Exacto. Autista. Usó su hiperfocus ahí. Exactamente. Eso es hiperfocus ahí. Y otra serie que salió en pandemia que se llamaba Atypical. Buenísima. Que me pareció también Atypical. No la vi. Atypical, una serie espectacular para entender Mira. cómo toda una familia y todo un entorno aprende a vivir. O sea, ¿las vemos o no las vemos, doctora? Dinos, Mira, porque a sí lo o mejor no. estamos romantizando demasiado. No están romantizando. Mira, de Atypical hay una escena que yo lloré, literal, yo lloraba cuando vi esa escena, hasta la subí, ¿no? Lo que me permitió el Instagram subir, Ajá. ¿no? Y la mamá, estaban los cuatro, o sea, el hijo que tiene autismo, la hermana, el papá y la mamá, y la mamá, él estaba, no me acuerdo si era cumpliendo años, entonces ella le entrega un papel que ella escribió cuando él tenía 5 años. Y entonces él dice, que hable, ay mamá, yo hablo, ¿no? Que tengo un amigo, bueno, yo tengo un amigo, ¿no? Un amigo. Que logre tener un hobby, le encantaban los pingüinos. Ay, mamá, pero mira, o sea, me encantan los pingüinos. Entonces, ella decía, para mí, estos eran unas metas inalcanzables cuando tú tenías 5 años, ¿no? Y cómo con todo el trabajo y con todo el acompañamiento, no solo de la familia terapéutico, sino también de la comunidad, cómo tú has llegado a esto. Entonces, cuando yo vi esa escena, mira, yo lloraba y yo decía, es así, es así. Y hacerles entender a estas mamás que se sienten solas en el mundo, ¿no? Que no están solos. Que no están solas. O sea, por decirte, tú podrás tener un hijo con TDAH, la otra tiene un hijo con Down, la otra tiene un hijo con autismo, una tiene un autismo grado 2, grado 3, grado 1, pero cada una tenemos nuestros hijos como son, ¿ves? Los tenemos que amar como son y todas como dicen, ya voy a llorar. Yo todas, también. todas como dicen, todas somos mamás y somos mamás de todos. Sí. Y cuando entendamos eso, vamos a dejar de comparar, discriminar y vamos a enseñar a nuestros hijos, así somos todos, todos, o sea, todos, tú puedes tener un brazo, el otro tiene 2, ¿sabes? Porque también viene este tipo de diferencias que son todavía mucho más evidentes, ¿ves? Sí, Porque sí. una de las cosas que me decía una mamá es, o sea, ella estaba en su lucha interna, en su periodo de duelo tan fuerte, ella me decía, yo preferiría que mi hijo tuviese un síndrome X a que tuviera autismo, porque el síndrome X se le nota, el autismo no. Era en su dolor. En ese momento hay que entenderlas cuál es su dolor y no juzgar. Ese era su dolor en ese momento. Después su hijo creció, empezó a agarrar habilidades y me dijo, se culpaba tanto por eso. Y le decía, es en el momento. O sea, eso fue lo que tú viviste en ese momento. Sí. Era como tú podías manejar tu dolor en ese momento. Ahorita vienen otras cosas que hay que saber sortear la ola. Aquí es. Y te voy a decir algo que yo creo que a todas las mamás siempre nos hace falta escuchar, es de lo están haciendo muy bien. Lo estás haciendo bien. Sí. O sea, con lo que tienes, tan solo con tu instinto, sí, lo están haciendo bien. Muchas gracias, Adriana. Encantada. Qué bonita manera de cerrar este capítulo. Somos mamás de todos. Somos mamás de todos. Wow. Muy hermoso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Si les gustó, si no les gustó, o sea... Sé que les encantó. Sí, les encantó. Denle like, compartan y por favor, sí, compartan esta información que es súper valiosa y que como mamás, como familia y como sociedad, de verdad puede marcar una diferencia. Beso a toda la hermosa comunidad de Mamá con Tenis. Las abrazamos y les agradecemos muchísimo.